En un rincón olvidado del viejo oeste, donde la tierra era árida y el viento parecía susurrar secretos de tiempos antiguos, vivía un granjero que poseía riquezas más allá de lo material, pero que decidió decir no a todos sus tesoros. Mientras otros acumulaban oro y objetos de valor, él eligió un camino diferente, uno que muchos consideraban extraño o incluso loco. Esa negativa no fue un rechazo a la fortuna, sino una declaración silenciosa de que existía algo más valioso, algo que no se podía comprar ni vender. La historia de este hombre no es la de un simple propietario de tierras, es la de alguien que entendió que la verdadera riqueza estaba en lo que no se ve, en aquello que llena el alma y da sentido a la vida. Cuando rechazó sus tesoros, abrió la puerta a un destino inesperado, que le otorgó tierras fértiles, más importante aún, una familia que se convirtió en su mayor legado. No fue una concesión del azar, sino una recompensa por su valentía y por poner el corazón por encima de la avaricia. En un mundo donde la codicia y la lucha por el poder definían el destino de muchos, este granjero se destacó por su humildad y su visión. La tierra que le dieron no era solo un pedazo de suelo, sino un símbolo de nueva esperanza y compromiso. Y esa familia que llegó a su vida no fue fruto del azar, sino la consecuencia natural de un hombre que eligió amar y ser amado por encima de todo. Este relato nos invita a reflexionar sobre qué es realmente lo que valoramos y por qué. Imagina un lugar donde la soledad podía ser tan cruel como el desierto, y donde un simple no podía cambiar el rumbo de la vida. La historia que estás a punto de descubrir es un testimonio poderoso de que, en el viejo oeste, las decisiones más simples pueden abrir caminos inimaginables y que la verdadera riqueza siempre reside en el corazón y en las conexiones que forjamos. No es solo la historia de un granjero, sino la historia de todos nosotros cuando elegimos lo que realmente importa. Quédate conmigo y sumérgete en este viaje lleno de emociones y enseñanzas, donde la tierra, la familia y la valentía se entrelazan para mostrarte que a veces decir no a lo material es decir sí a lo esencial. Porque en el viejo oeste, más allá del polvo y las balas, existen historias que nos enseñan a valorar lo que realmente hace que la vida valga la pena. El granjero era un hombre distinto en un mundo donde la ambición y la codicia marcaban el paso de casi todos. En su rostro se reflejaba la dureza de la tierra que trabajaba, pero también la serenidad de quien ha aprendido a valorar lo esencial por encima de lo material. Cuando le ofrecieron sus tesoros, objetos y riquezas que muchos codiciaban, él simplemente dijo no. No por desprecio, sino porque en su corazón sabía que esos bienes no llenaban el vacío que sentía. Era un acto de valentía que pocos comprendían, pues en un tiempo en que el oro parecía ser la única verdad, él apostaba por algo mucho más profundo. La gente del pueblo lo miraba con desconcierto. ¿Cómo podía alguien renunciar a lo que tantos buscaban? Pero el granjero no necesitaba justificar su decisión. En su alma, sabía que la verdadera fortuna estaba en la tierra fértil que podía cultivar, en la posibilidad de sembrar un futuro, y sobre todo, en el amor y el calor de una familia. Esa elección lo separaba de la mayoría, pero también lo acercaba a una vida con sentido, una vida que trascendía el brillo efímero de las monedas y joyas. La tierra que le otorgaron no era un regalo cualquiera, era una extensión vasta y rica, lista para ser trabajada y para dar frutos que alimentarían a muchos. Pero más allá del suelo, el granjero recibió algo aún más valioso, una familia que decidió acompañarlo en su camino, con quienes compartirían no solo el trabajo sino los sueños y las esperanzas. Era un destino que pocos podían imaginar, y que solo alguien con un corazón firme y una visión clara podía alcanzar. Las jornadas bajo el sol ardiente eran duras, y el viento azotaba con fuerza el campo abierto, pero la compañía de sus seres queridos hacía que cada esfuerzo valiera la pena. En un mundo donde la soledad era la sombra constante, el granjero descubría en su familia un refugio impenetrable. Ese vínculo se convirtió en su tesoro más preciado, mucho más que el oro que rechazó y que, sin embargo, no dejaba de brillar en las historias del oeste. Este hombre y su historia son un reflejo de que, a veces, decir no es una negación, sino una afirmación poderosa. Una afirmación de que existen valores que superan cualquier riqueza material, y que la verdadera prosperidad se encuentra en aquello que construimos con amor, paciencia y dedicación. Su vida nos invita a mirar más allá de lo evidente, y a descubrir la riqueza oculta en lo sencillo y verdadero. En los días que siguieron a su rechazo a los tesoros, el granjero se enfrentó a muchas miradas de incomprensión y hasta de burla. Sin embargo, él permanecía firme, con la convicción de que su camino era el correcto. La tierra que trabajaba respondía a su dedicación, y cada semilla que plantaba era un símbolo de esperanza y renovación. Mientras otros corrían tras el brillo fugaz del oro,
Él cultivaba la paciencia y la perseverancia, entendiendo que esas cualidades son las que realmente hacen florecer la vida. La familia que llegó a su lado no fue producto del azar. Fue una unión basada en la confianza, en la solidaridad y en el deseo común de construir algo duradero. Entre ellos había historias entrelazadas, heridas sanadas y sueños compartidos. En medio de un mundo áspero y a menudo despiadado, esa familia se convirtió en un oasis de humanidad y amor. Cada abrazo, cada gesto de apoyo, fortalecía el lazo invisible que los mantenía juntos ante cualquier adversidad. La vida en el oeste exigía fortaleza, y no solo física, sino también emocional. La familia aprendió a enfrentar las tormentas, tanto las que traía el clima como las que llegaban en forma de problemas y desafíos humanos. La tierra podía ser implacable, pero el espíritu de esa familia era aún más fuerte. Su historia se convirtió en un ejemplo de que la unión y la entrega son las verdaderas riquezas que un hombre puede poseer. Mientras tanto, el granjero enseñaba a sus hijos y seres queridos no solo el arte de trabajar la tierra, sino también el valor de la humildad, la honestidad y la generosidad. Lejos de querer acumular bienes materiales, les mostraba que la verdadera grandeza reside en la capacidad de dar y de construir un hogar basado en el amor y el respeto mutuo. Esa enseñanza era su legado, un tesoro que perduraría más allá de cualquier moneda o joya. Así, con cada amanecer y cada atardecer, esa familia forjaba su propia historia en las tierras que el granjero había escogido con sabiduría. Una historia que trascendía lo material, y que demostraba que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en la calidad de los lazos que construimos y en el amor que dejamos sembrado para las generaciones futuras. A medida que los años avanzaban, la tierra que el granjero había recibido y cultivado comenzó a dar frutos abundantes. Pero más allá de las cosechas, lo que realmente florecía era el amor y la unidad que habían construido con su familia. En un mundo tan duro y solitario como el viejo oeste, esa familia representaba un refugio donde la esperanza renacía día a día. Cada amanecer era una promesa renovada, cada trabajo en el campo, un acto de fe y perseverancia. El granjero sabía que no se trataba solo de cultivar la tierra, sino de sembrar valores en el corazón de sus seres queridos. La humildad, el respeto, la solidaridad. Esas eran las semillas invisibles que, con el tiempo, darían los frutos más preciados. Y en ese aprendizaje compartido, la familia encontraba fuerza para enfrentar la soledad, las dificultades y los peligros constantes que acechaban en aquel lugar remoto y salvaje. Pero la historia de aquel hombre no estuvo exenta de desafíos. En medio de un entorno donde la codicia y la ambición podían quebrantar las almas, hubo quienes intentaron arrebatarle lo poco que tenía. Intentaron sembrar discordia y miedo, pero la unión familiar se erigió como un muro infranqueable. No era solo la fuerza física la que los protegía, sino el amor sincero y el compromiso inquebrantable que los mantenía juntos ante cualquier adversidad. Cada noche, bajo el manto estrellado del cielo del oeste, el granjero y su familia compartían historias, sueños y silencios que hablaban más fuerte que las palabras. En esos momentos, el hombre recordaba con orgullo la decisión que tomó al decir no a sus tesoros materiales, porque había encontrado algo mucho más valioso, un hogar donde la riqueza verdadera se medía en abrazos y en la certeza de que no estaban solos. Esta parte de su vida es la prueba palpable de que, en el viejo oeste, la fortaleza no solo se mide en armas o posesiones, sino en el corazón que sabe elegir lo que realmente importa. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a valorar las conexiones humanas por encima de cualquier bien pasajero. El tiempo también trajo consigo cambios inevitables y nuevas responsabilidades. Los hijos del granjero crecieron en medio de ese ambiente de trabajo duro y amor profundo, aprendiendo a respetar la tierra y a valorar la familia como el mayor tesoro. Cada lección impartida por su padre era una guía para enfrentar el mundo que los esperaba, un mundo que no siempre sería amable, pero que podían conquistar con unidad y coraje. El granjero, aunque envejecía, seguía siendo el pilar de su hogar y la voz de la experiencia. Sabía que su legado no solo se encontraba en la extensión de tierras que poseían, sino en los corazones fuertes que había ayudado a formar. Y aunque sus tesoros materiales nunca fueron el centro de su vida, sí entendía que la verdadera riqueza estaba en la capacidad de inspirar a otros a seguir su ejemplo de humildad y entrega. Sin embargo, la vida en el oeste siempre tenía sorpresas reservadas. Nuevas familias y forasteros llegaban con intenciones inciertas, y la comunidad comenzaba a cambiar. Pero la familia del granjero se mantenía firme, respetada y querida, porque su historia era un faro de esperanza y autenticidad en medio del polvo y el ruido de un mundo en constante movimiento. Las noches traían momentos de reflexión,
en los que el hombre contemplaba el cielo estrellado y agradecía haber elegido un camino distinto al que muchos seguían. La decisión de decir no a sus tesoros no fue un sacrificio, sino una bendición que le permitió construir un legado imperecedero. Su familia y sus tierras eran la prueba viva de que la verdadera riqueza se encuentra en lo que damos y en el amor que cultivamos. Así, mientras el viento del oeste acariciaba suavemente los campos que tanto había amado, el granjero sabía que su historia no era solo un relato del pasado, sino una enseñanza para el futuro. Una invitación a todos aquellos que escuchan a valorar lo que realmente importa, y a encontrar en la sencillez y el amor la fuerza para vivir plenamente. Los años siguientes trajeron consigo desafíos inesperados que pusieron a prueba la fortaleza del granjero y su familia. El oeste no era un lugar para la comodidad, y la lucha diaria por sobrevivir a veces se tornaba una batalla constante contra la naturaleza, la soledad y las ambiciones de otros. Pero la familia, arraigada en el amor y la unidad, se mantuvo firme ante cada tormenta. La tierra que cultivaban con esmero era mucho más que un medio de vida. Era el testimonio viviente de su resistencia y compromiso mutuo. Cada amanecer despertaba con el canto de los pájaros y el aroma fresco de la tierra, recordándoles que, pese a todo, seguían avanzando juntos. La disciplina del trabajo y la solidaridad entre ellos creaban un lazo irrompible, un escudo frente a la incertidumbre y las dificultades. Era en esos momentos cuando el granjero se sentía más orgulloso, no por las riquezas materiales que había rechazado, sino por el legado humano y emocional que construía día tras día. Sin embargo, la tranquilidad era efímera en un mundo donde la codicia y la injusticia acechaban. Fuerzas externas intentaron perturbar la paz de la familia, buscando apropiarse de sus tierras y dividirlos con engaños y amenazas. Pero aquellos intentos solo fortalecieron su unión, demostrando que la verdadera riqueza no reside en los objetos, sino en la capacidad de permanecer unidos ante la adversidad. Cada desafío enfrentado fue una lección de vida, una oportunidad para reafirmar valores que el granjero siempre priorizó. En las largas noches bajo el cielo estrellado, la familia compartía historias, sueños y planes para el futuro. Era en ese silencio cargado de ternura donde se reafirmaba el compromiso de proteger lo que habían construido, de cuidar y amar sin condiciones. Las palabras sobran cuando el amor es sincero y profundo. Los gestos cotidianos, el sacrificio y la presencia constante hablan por sí solos. Esa era la verdadera esencia del legado que el granjero había decidido construir cuando dijo no a sus tesoros. Esta etapa de sus vidas es una enseñanza poderosa. En un mundo donde la rapidez y la superficialidad dominan, es la constancia, la entrega y el amor lo que realmente sostiene. La familia del granjero se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia, recordándonos que lo esencial no se mide en riquezas, sino en la calidad de las relaciones y el compromiso que ponemos en ellas. El granjero, ahora con los años marcados en su rostro y manos endurecidas por el trabajo, miraba con satisfacción el fruto de su esfuerzo. Más que la tierra, eran sus hijos y seres queridos quienes llenaban su vida de sentido y orgullo. Había logrado algo que muchos en su tiempo no podían: construir una familia sólida y amorosa en medio de la aridez y dureza del oeste. Su rechazo inicial a las riquezas materiales no fue un acto de sacrificio, sino una sabia elección que le permitió cultivar lo que realmente importa. Los jóvenes crecieron aprendiendo no solo a trabajar la tierra, sino a valorar la honestidad, la humildad y el respeto por los demás. Cada enseñanza impartida por el granjero era una semilla plantada para que esas virtudes perduraran en el tiempo, asegurando que la familia continuara siendo un pilar en la comunidad. En un entorno donde la ley era a menudo incierta y la violencia constante, esos valores eran el verdadero escudo que los protegía. Las nuevas generaciones también enfrentaron sus propias pruebas y desafíos, pero el legado de amor y unidad era un faro que guiaba sus decisiones y acciones. La historia del granjero que dijo no a sus tesoros se convirtió en un ejemplo inspirador, un recordatorio de que la verdadera riqueza no se hereda en objetos, sino en la fuerza del espíritu y la profundidad de los vínculos familiares. Mientras el sol se ponía en el horizonte y el viento recorría suavemente los campos, el granjero sabía que su historia perduraría mucho más allá de su tiempo. No solo porque había construido una familia y tierras fértiles, sino porque había mostrado a todos que la vida vale la pena cuando elegimos lo que realmente importa, cuando apostamos por el amor y la entrega sincera. Así, en medio del vasto y salvaje oeste, donde las decisiones podían cambiar destinos, la elección de un hombre por una vida auténtica y plena sigue siendo una luz para quienes buscan un camino verdadero. Una historia que nos enseña que a veces, decir no es el primer paso para ganar el todo. El paso del tiempo no solo marcó el cuerpo del granjero,
sino que también fortaleció los lazos invisibles que mantenían unida a su familia. En un mundo donde la incertidumbre y la dureza eran moneda corriente, esa unión era su mayor tesoro, un refugio contra las tempestades que el destino les lanzaba sin previo aviso. Cada sacrificio hecho, cada día de trabajo bajo el sol abrasador, consolidaba una historia de perseverancia y amor que se transmitía de generación en generación. La vida en el oeste era una constante lección de humildad, y el granjero entendió que no bastaba con proteger la tierra, sino que debía cuidar el alma de quienes amaba. Su familia no solo compartía la misma sangre, sino también una filosofía de vida basada en el respeto mutuo, la solidaridad y la capacidad de encontrar belleza en la sencillez. Esa era la riqueza que ningún oro podía comprar, y era la que les daba fuerzas para seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. Pero la tranquilidad era solo aparente. Los rumores y amenazas de forasteros codiciosos no dejaban de acechar, recordándoles que la paz en el oeste siempre era frágil. Sin embargo, la familia del granjero respondía con unidad y determinación, dispuestos a defender su hogar con todo lo que tenían. La tierra y el amor que habían cultivado juntos eran un legado que valía la pena proteger a cualquier costo, y esa convicción los hacía invencibles frente a cualquier adversidad. En las noches, cuando la calma envolvía el campo y las estrellas iluminaban el cielo, el granjero se sentaba junto a sus hijos y compartía historias del pasado, de lecciones aprendidas y valores que debían preservar. Era un acto de transmisión de sabiduría que fortalecía la identidad familiar y preparaba a las nuevas generaciones para enfrentar el mundo con integridad y coraje. Esa tradición era el verdadero tesoro que trascendía el tiempo y el espacio. Así, mientras la vida continuaba entre el polvo y el viento del oeste, la familia del granjero seguía siendo un faro de esperanza y resistencia. Un testimonio vivo de que, en un mundo salvaje y cambiante, la verdadera riqueza siempre reside en el amor, la unidad y la capacidad de decir no a lo superficial para abrazar lo esencial. Con el correr de los años, la historia del granjero que rechazó sus tesoros para abrazar la tierra y la familia se convirtió en leyenda entre los habitantes del oeste. No era solo una narración de un hombre y su propiedad, sino un relato lleno de enseñanzas sobre el verdadero significado de la prosperidad y la felicidad. Su ejemplo inspiró a otros a mirar más allá del brillo del oro y a valorar las raíces profundas que sostienen la vida. Los hijos y nietos del granjero continuaron trabajando la tierra con la misma pasión y respeto que él les enseñó, manteniendo vivo el legado de amor y sacrificio. En un lugar donde las dificultades eran constantes, esa continuidad familiar representaba un triunfo sobre la adversidad, una prueba de que los valores sólidos y el compromiso mutuo pueden resistir el paso del tiempo y las tempestades más feroces. Pero más allá del suelo que cultivaban, la verdadera herencia era la enseñanza de que la riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la calidad de las relaciones y la profundidad del amor compartido. La familia que él eligió formar era su mayor tesoro, y ese mensaje resonaba en cada rincón del pueblo, recordando a todos que a veces, decir no a lo que el mundo valora no es renunciar, sino elegir lo que realmente importa. Las generaciones futuras crecieron con esa historia grabada en el corazón, comprendiendo que la fuerza del espíritu humano radica en la capacidad de priorizar lo esencial, de construir sobre fundamentos sólidos y de proteger con lealtad lo que se ha cultivado con amor. Ese legado fue el verdadero motor que impulsó a la familia a seguir adelante, enfrentando cada desafío con valentía y esperanza. Así, en medio de la vastedad y la dureza del viejo oeste, la historia del granjero que dijo no a sus tesoros para recibir tierras y una familia permanece como un faro de inspiración, un recordatorio eterno de que la verdadera fortuna se encuentra en las raíces profundas que damos y en los lazos que cultivamos con el corazón. A medida que la familia crecía, también lo hacía la responsabilidad de cada miembro para mantener vivo el legado del granjero. En un oeste marcado por la incertidumbre, la fuerza colectiva se convirtió en su mayor escudo. No eran solo tierras fértiles y casas robustas, sino vínculos inquebrantables los que lo sostenían ante cualquier adversidad. Cada jornada comenzaba con la promesa de trabajar juntos, de cuidar la tierra y, más importante aún, de protegerse mutuamente como la verdadera riqueza que eran. Los jóvenes aprendían a valorar no solo el sudor derramado en los campos, sino la paciencia y la perseverancia necesarias para transformar la tierra y sus propias vidas. El granjero, ya mayor, veía en ellos la continuación de su sueño, no un sueño de oro o fama, sino uno de amor, humildad y unión. La sabiduría transmitida en cada lección, en cada historia contada bajo la luz tenue del hogar, era la semilla que aseguraría la prosperidad y la paz para las generaciones futuras. Pero el oeste seguía siendo un lugar hostil, lleno de peligros y desafíos inesperados.
Los conflictos con forasteros y la lucha constante por la supervivencia recordaban a todos que nada era seguro. Sin embargo, la familia del granjero había aprendido que el verdadero poder no está en la fuerza individual, sino en la solidaridad y en el amor que los unía. Cada adversidad superada fortalecía sus raíces y cimentaba una historia que trascendía el tiempo. En los momentos más difíciles, cuando la tormenta azotaba con furia y las dudas amenazaban con quebrar su espíritu, el recuerdo del granjero y su elección inicial era la luz que guiaba sus pasos. Ese no valiente que rechazó la riqueza superficial para apostar por la familia y la tierra era la lección más poderosa que podían llevar consigo. Era un recordatorio constante de que la verdadera fortuna no se mide en monedas, sino en la calidad de la vida que construimos. Así, en medio de la vastedad y el silencio del oeste, esa familia seguía escribiendo su historia con amor, trabajo y coraje. Una historia que enseñaba a todos que, más allá de las riquezas materiales, la mayor recompensa es encontrar un hogar en el corazón del otro y cultivar juntos el futuro. Con el paso de los años, el granjero se convirtió en una figura respetada no solo por su sabiduría y laboriosidad, sino por su capacidad de mostrar que la verdadera grandeza nace de la humildad y el amor. Su historia inspiraba a quienes vivían en aquel mundo salvaje y a veces implacable, recordándoles que la riqueza más valiosa no se encontraba en el oro ni en las tierras, sino en los lazos profundos y genuinos que se construyen día a día. La familia continuó creciendo, y con ella, la responsabilidad de mantener viva la memoria y los valores que habían cimentado su éxito. Cada miembro entendía que formaba parte de un legado que iba más allá de ellos mismos, un compromiso con el pasado y el futuro que debía honrarse con dedicación y amor. En ese compromiso, hallaban la fuerza para enfrentar cualquier adversidad y la inspiración para seguir adelante. La vida en el oeste era dura, y las amenazas podían surgir en cualquier momento, pero esa familia tenía un escudo poderoso: la unidad. Habían aprendido que, en medio de la incertidumbre, era esa unión la que los mantenía firmes y les permitía construir un hogar lleno de paz y esperanza. La tierra que cultivaban era solo un reflejo físico del amor y la dedicación que sembraban en sus corazones. En las noches estrelladas, cuando el silencio se apoderaba del campo, los más jóvenes escuchaban atentos las historias del granjero y sus enseñanzas, comprendiendo que la verdadera riqueza es intangible pero eterna. Esas historias eran el faro que iluminaba su camino y les enseñaba a valorar lo esencial en un mundo donde tantas cosas podían perderse en un instante. Y así, mientras el viento del oeste acariciaba suavemente los campos que un día el granjero eligió, la familia seguía adelante, construyendo un futuro donde la palabra tesoro ya no significaba objetos, sino amor, trabajo y compromiso. Una historia viva que perdura para recordarnos que, en la vida, lo que realmente importa es lo que cultivamos en el alma y en el corazón. A lo largo de los años, la familia del granjero se consolidó como un pilar fundamental dentro de la comunidad del oeste. No solo por la extensión de sus tierras ni la abundancia de sus cosechas, sino porque habían construido un legado basado en valores sólidos y en una unidad inquebrantable. En un lugar donde las dificultades y la violencia podían romper fácilmente a cualquier grupo, ellos resistían gracias a la fuerza invisible del amor y la solidaridad. Cada amanecer representaba un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para reafirmar el compromiso que los mantenía unidos, para sembrar no solo en la tierra, sino en la vida misma. El granjero, ya con el rostro surcado por las arrugas que solo el tiempo y el trabajo duro pueden dejar, veía en sus hijos y nietos la continuidad de una visión que había decidido abrazar con firmeza desde el principio. Esa visión no contemplaba la acumulación de riquezas materiales como objetivo, sino el cultivo de un hogar donde el respeto mutuo, la honestidad y la entrega fueran los verdaderos tesoros. Él comprendía que su mayor éxito no estaba en las tierras que poseía, sino en las personas que formaban parte de su familia y la comunidad que había ayudado a construir. Pero la vida en el oeste nunca era sencilla ni predecible. Los conflictos con vecinos, las disputas por el agua o la tierra y las amenazas de forasteros codiciosos eran una realidad constante que ponía a prueba su fortaleza. Sin embargo, esa familia había aprendido a enfrentarse a las adversidades con valentía y sabiduría, sabiendo que su mayor escudo era la confianza mutua y el apoyo incondicional. Era ese espíritu indomable, heredado de su padre, el que los impulsaba a superar cada obstáculo y a mantenerse firmes frente a cualquier tempestad. Las noches eran momentos sagrados donde el silencio y la reflexión permitían que las historias del pasado se transmitieran con profundidad y emoción. Los ancianos compartían sus experiencias, las lecciones aprendidas y los valores que debían permanecer intactos para que las futuras generaciones no olvidaran el camino recorrido. En ese intercambio de sabiduría,
la familia encontraba la fuerza para seguir adelante, para proteger la tierra y el amor que habían construido con tanto esfuerzo y dedicación. Esta etapa de sus vidas es una muestra clara de que la verdadera riqueza no se mide en posesiones ni en dinero, sino en la calidad de los vínculos humanos y en la capacidad de mantenerse fieles a los principios que nos definen. La familia del granjero es un ejemplo viviente de que, en un mundo salvaje y cambiante, el amor y la unidad pueden ser el refugio más seguro y el legado más valioso que podemos dejar. Con el tiempo, la historia del granjero que rechazó sus tesoros para construir una familia y trabajar la tierra se convirtió en un relato emblemático para toda la región. Su ejemplo resonaba entre aquellos que buscaban un sentido más profundo en sus vidas, que querían encontrar un equilibrio entre el trabajo duro y el amor verdadero. No era solo una leyenda del oeste, sino una enseñanza que trascendía épocas y lugares, recordándonos que la felicidad no está en lo que poseemos, sino en lo que damos y compartimos con quienes amamos. Los hijos y nietos que crecieron bajo esa influencia se convirtieron en hombres y mujeres con un fuerte sentido de comunidad, conscientes de que el verdadero poder reside en la cooperación y el respeto. Habían aprendido que el éxito no es solo una cuestión individual, sino un esfuerzo colectivo que requiere dedicación, paciencia y, sobre todo, un compromiso sincero con los demás. La tierra que cultivaban y el amor que compartían eran las bases sólidas sobre las cuales edificaban sus sueños y planes para el futuro. Aunque el oeste seguía siendo un territorio duro y a menudo implacable, la familia mantenía viva la esperanza y la fe en que podían construir un mundo mejor, un lugar donde la justicia, la bondad y el amor fueran más que palabras. Esa esperanza los impulsaba a enfrentar cada día con coraje, a superar cada dificultad con resiliencia, y a valorar cada momento de paz y armonía como un regalo preciado. En ese camino, la historia del granjero y su familia se transformaba en un faro que guiaba a otros a encontrar su propio destino. Cada generación nueva que nacía y crecía dentro de ese legado recibía no solo tierras y bienes materiales, sino la enseñanza invaluable de que la verdadera riqueza es intangible y eterna. Era el amor, la unión familiar y la dedicación a un propósito común lo que les daba sentido y fuerza para vivir plenamente. Ese mensaje, transmitido con pasión y convicción, mantenía vivo el espíritu del granjero y su elección inicial, inspirando a todos a buscar la verdadera fortuna en la vida. Así, mientras las estaciones cambiaban y el tiempo seguía su curso inevitable, la familia del granjero seguía escribiendo su historia, una historia que nos recuerda que la grandeza no se encuentra en lo que poseemos, sino en la capacidad de construir y proteger aquello que realmente importa: el amor, la unidad y el legado que dejamos en los corazones de quienes nos siguen. El paso de los años no solo transformó la tierra que el granjero cultivaba, sino también el carácter y el espíritu de su familia. En medio de la vasta soledad del oeste, ellos se convirtieron en un refugio seguro, un hogar donde la esperanza y la fortaleza crecían junto con los cultivos. La elección inicial del granjero, ese valiente no a las riquezas efímeras, se reveló como la decisión más sabia y valiosa que pudo haber tomado. No solo le había dado vida a la tierra, sino que había sembrado las raíces de una familia que perduraría mucho más allá de su tiempo. Los desafíos seguían llegando, con nuevos visitantes, dificultades climáticas y cambios en la comunidad, pero nada podía romper el lazo invisible que unía a aquellos hombres y mujeres. Cada obstáculo era enfrentado con coraje, sabiendo que juntos podían superar cualquier tormenta. Esa unión se convirtió en el verdadero tesoro, un legado que sus hijos y nietos respetaban y protegían con devoción. No era simplemente una historia del pasado, sino una inspiración constante para quienes buscaban sentido y pertenencia en un mundo incierto. La sabiduría del granjero se convirtió en un faro para la comunidad entera. Sus enseñanzas sobre la importancia del amor, la humildad y la perseverancia eran compartidas en las reuniones, alrededor del fuego y en los momentos cotidianos de trabajo. La historia del hombre que eligió la familia y la tierra por encima de los tesoros materiales resonaba en cada rincón, recordando a todos que la verdadera riqueza no es visible a simple vista, sino que se encuentra en el corazón y en los actos de entrega desinteresada. En ese escenario de vastedad y desafío, la familia no solo sobrevivía, sino que prosperaba, construyendo un futuro sólido y lleno de sentido. La elección del granjero había transformado no solo su destino, sino el de toda una comunidad. Su legado era la prueba viva de que, en el oeste, como en cualquier parte, las decisiones que hacemos con el corazón son las que verdaderamente cambian el curso de nuestras vidas. Así, bajo el mismo cielo estrellado que una vez fue testigo de su elección, la familia seguía adelante, dejando huellas imborrables en la tierra y en el alma de quienes los rodeaban.
Una historia que nos invita a reflexionar sobre qué valoramos realmente y cómo nuestras decisiones definen el legado que queremos dejar. Finalmente, la historia del granjero que dijo no a sus tesoros se convirtió en una leyenda que cruzó generaciones y fronteras. No era simplemente la crónica de un hombre y su familia, sino un testimonio profundo sobre el verdadero significado de la prosperidad y la felicidad. En un mundo donde a menudo se mide el éxito por lo material, su historia nos recuerda que la verdadera riqueza está en las conexiones humanas, en la capacidad de amar y de construir juntos. Las generaciones posteriores continuaron honrando ese legado, manteniendo viva la llama del amor, la solidaridad y la humildad. Cada miembro de la familia aprendió que el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por la calidad de sus relaciones y el impacto positivo que deja en el mundo. Esa enseñanza trascendió el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un faro para quienes buscan un camino auténtico en medio del caos y la incertidumbre. Aunque el viejo oeste cambió y evolucionó, la historia permaneció intacta, un recordatorio eterno de que a veces las decisiones más simples y valientes pueden transformar vidas enteras. Decir no a lo efímero y elegir lo esencial fue la clave que abrió las puertas a una vida plena y rica en significado. Y ese mensaje sigue resonando hoy, inspirando a quienes buscan construir un legado basado en el amor y la entrega. Así, mientras el viento sigue recorriendo las praderas y los campos que un día cultivó aquel granjero, su historia continúa viva, invitándonos a todos a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a valorar lo que realmente importa. Porque, al final, la verdadera fortuna no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos y en cómo amamos. Una historia para no olvidar, un legado para seguir. Después de recorrer este camino lleno de decisiones valientes y de elecciones que desafiaron las reglas del mundo material, queda claro que la verdadera riqueza nunca estuvo en el oro ni en los tesoros que el granjero rechazó. Su legado nos enseña que la verdadera fortuna reside en lo que no se puede medir ni comprar: el amor, la familia y la conexión profunda con quienes elegimos compartir la vida. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a valorar lo que realmente llena el alma. Cada página de esta historia es un recordatorio de que, a veces, decir no es el acto más poderoso que podemos hacer para decir sí a lo que verdaderamente importa. El coraje de elegir la tierra y la familia por encima de las riquezas efímeras es una lección que trasciende tiempos y fronteras. Nos muestra que, cuando construimos desde el amor y la humildad, podemos enfrentar cualquier tormenta y transformar nuestra realidad con una fuerza que va más allá de lo visible. Piensa en cuántas veces en tu vida has tenido la oportunidad de escoger entre lo superficial y lo esencial, entre lo pasajero y lo duradero. Esta historia no solo narra la vida de un granjero en el viejo oeste, es un espejo para todos nosotros, una invitación a valorar lo que a menudo damos por sentado y a construir con intención aquello que perdurará más allá de nuestras propias vidas. Porque la verdadera riqueza no se hereda, se construye con el corazón. Si esta historia te tocó el alma y despertó en ti una nueva mirada hacia lo que realmente importa, te invito a formar parte de esta comunidad donde compartimos relatos que inspiran y transforman. Suscríbete para recibir más historias como esta. Dale me gusta si sientes que este contenido vale la pena y deja un comentario contándonos qué elección valiente has hecho en tu vida que cambió tu destino. Tu experiencia puede ser la luz que alguien necesita para dar el siguiente paso. Juntos, creamos un espacio donde la emoción y la reflexión caminan de la mano, y donde cada historia es una semilla que puede crecer en el corazón de quien la escucha. Gracias por acompañarnos en este viaje por el viejo oeste y por recordar que, al final del día, lo que realmente importa es el amor que damos y el legado que dejamos.